Dios. Allá en Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Y así como estamos de pie, vamos a dar lectura y ya en un momento estaremos sentados. Y le aseguro que después de estar sentados ya va a querer ponerse de pie. 7, verso 6. Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Dice lo siguiente. ¿Ya lo tiene? Damos lectura. Dice: pues tú eres pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. Sí, si nos lo pueden proyectar acá en la pantalla, por favor, porque traigo la versión traducción viviente. Dice: pues tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Dios y Padre, háblanos en esta mañana. Hoy alineamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu a tu voluntad y pedimos que nos hables. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo. Redarguye nuestro corazón, redarguye nuestra mente, nuestro espíritu, y sujeta, Señor, nuestra mente, nuestro corazón en obediencia a tu palabra. Así es, Señor. Disponemos nuestro corazón en este momento para recibir esa palabra de bendición, esa palabra de edificación en nuestras vidas en esta mañana. Gracias. Amén. Amén. Aleluya. Tomen sus lugares. Gracias por acompañarlos, los que están aquí. Y aprovecho para hacer una invitación a los que se quedaron en casa. Hay lugares todavía aquí para que usted pueda venir de forma presencial, poder recibir la palabra. Yo sé que están en casa y también están recibiendo esta palabra, pero no hay como estar presencialmente. ¿Se acuerdan cuando nos metieron en cuarentena? ¿Se acuerdan cuando dijimos: ¿y ahora qué va a pasar con la iglesia? Se cerraron los templos y anhelábamos y decíamos: no, nosotros queremos estar en la casa de Dios. Cuando fue el tiempo de tener que cerrar este lugar, lo tuvimos que hacer. Pero ahora que Dios, amén, por su misericordia, ya ha permitido que todos estos contagios se bajen, tenemos la oportunidad de venir, gracias hijo, de venir a la casa de Dios y poder escuchar la palabra de Dios de forma presencial. Todos coinciden, todas las personas, toda la sociedad coincide de que no es lo mismo recibir algo a través de la internet que de forma presencial. En las escuelas coinciden que los hijos no tienen el mismo rendimiento, el mismo aprendizaje a través de una enseñanza virtual que recibirlo de forma presencial. Imagínense, si eso es lo que piensan en la vida secular, ahora imagínense ustedes lo que es recibir la enseñanza de Dios de forma
virtual. Entiendo que hay hermanos que no pueden venir por cuestión de salud. Me lo han hecho saber y se entiende. Pero también sé que hay hermanos que pueden hacerlo, y a veces nos acostumbramos a una forma, ¿verdad? Y el que haya sido virtual, y pues yo de aquí recibo palabra, yo de aquí recibo de Dios, pero nunca va a ser lo mismo de forma presencial. Así es de que hago invitación a los que se quedaron en casa. Hay lugar todavía aquí. El día que ya se llene este lugar, entonces ya usted va a tener que hacer una cita. Se va a apuntar para el servicio del domingo. ¿Cuántos creen que se va a llenar este lugar? Vamos a tener que hacer 3 servicios los domingos, porque se va a llenar este lugar. Entonces, para entonces vamos a tener que hacer una cita para poder venir. Pero por lo pronto hay lugar, hay espacio y están invitados para que usted venga y reciba la palabra de Dios de una forma presencial, que no hay nada mejor que eso. Muy bien. Dios escogió a un pueblo, solo un pueblo de todas las naciones de la tierra. Y uno puede pensar, ¿por qué Dios escogió ¿acaso no todos somos creación de Dios? ¿Acaso Dios no hizo la humanidad entera? ¿Por qué Dios escogió solo un pueblo? Porque así lo dice. Pero tú eres un pueblo santo. ¿Sí? ¿Ya lo pueden proyectar? Ahí está. Porque tú eres un pueblo santo, porque perteneces al Señor tu Dios. De todos los pueblos de la tierra, fíjense, esta es la palabra. De todos los pueblos de la tierra, el Señor tu Dios te eligió solo a ti. ¿Para qué? Para ser un tesoro especial. ¿Por qué Dios, el creador del cielo y la tierra, el universo, de todo ser humano, escogió a un solo pueblo? A un solo pueblo. ¿Por qué? ¿Acaso no todos somos creación de Él? Esa es una pregunta, ¿verdad? Entonces, la realidad, hermanos, es de que todos nosotros somos hijos de Dios, o somos su creación. Pero cuando la humanidad se corrompió y se fue tras sus... ¿Le puedes bajar el agudo, hijo, por favor? Se fue tras sus ídolos, tras la vanidad de su mente, porque dice la palabra, si nosotros leemos desde Génesis, constantemente la humanidad se corrompió, constantemente la humanidad se fue detrás de hacer lo malo por la influencia del mal que comenzó a surgir en ese momento. Entonces Dios escogió a un pueblo, pero lo escogió con una finalidad. Mientras que todos los pueblos de la tierra hacían lo que se le venía en gana, lo que ellos querían, porque todos somos hijos de Dios. Pero mientras que todos los pueblos de la tierra hacían lo que se le venían en gana, Dios escogió un pueblo para hacer de él un pueblo especial. ¿Qué diferencia había de ese pueblo, del pueblo de Dios, a los otros pueblos?
¿Cuál era la diferencia? Bueno, la gran diferencia que había o que Dios quiso de ese pueblo, del pueblo de Israel, del pueblo escogido, del pueblo de Dios, la diferencia era que ese pueblo era un pueblo santo. Di conmigo, santo. Es un pueblo santo para Dios. Ahora, si nosotros vamos a ir nos vamos a ir al diccionario hebreo del significado de la palabra santo, es kadosh, y ya lo hemos visto anteriormente. El significado de esa palabra santo es kadosh, que quiere decir apartado, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Sí? Kadosh, apartado. Entonces, lo que Dios quiso, a diferencia de otros pueblos, a diferencia de las otras naciones, es que ese pueblo fuese un pueblo santo, un pueblo apartado, exclusivamente para Él, que no se contaminara con este mundo. Y eso es algo que le encargó a su pueblo desde que Dios lo sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre o de esclavitud. Dios les encargó que fueran santos, que fuera un pueblo apartado para el Señor su Dios. Esa es la gran diferencia ante todos los pueblos de la tierra. Y Dios los eligió a ellos como un pueblo especial, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Dios los escogió exclusivamente para apartarlos de toda maldad o de toda contaminación que hubiese en este mundo. Por eso es que constantemente Dios le hablaba a su pueblo y le decía: conviértanse de sus malos caminos, dejen la idolatría, dejen de hacer esto, dejen de hacer lo otro. Porque en cierta manera hay etapas de nuestra vida donde somos influenciados por el enemigo y a veces comenzamos a ir tras esas cosas que a Dios no le agradan. Eso le pasó al pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios le decía: acuérdense que ustedes son un pueblo especial, son un pueblo santo, un pueblo apartado. Amén. Entonces, eso era lo que caracterizaba al pueblo de Dios de todas las naciones de la tierra. Eso que tiene que ver con nosotros, porque estamos hablando del pueblo de Israel. Entonces, nosotros no entrábamos dentro del pueblo de Dios. Entonces, nosotros estábamos excluidos. Es más, todas las naciones de la tierra estaban excluidos de ser pueblo de Dios. Todas las naciones de la tierra. En Israel hay episodios donde habían personas que querían pertenecer al pueblo de Israel, que no eran de ese pueblo. Sin embargo, cuando esas personas que eran de otras naciones querían venir y ser parte de ese pueblo, había ciertas leyes que ellos tenían que cumplir para poder pertenecer al pueblo de Dios. Y aquel que de verdad en su corazón quería pertenecer al Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, pertenecer al pueblo de Israel, que estaba convencido que quería ser parte de ese pueblo, estaba dispuesto a cumplir cada ley, cada ordenanza, cada mandamiento de Dios. Las mismas leyes que Dios le dio para su pueblo eran las mismas leyes que Dios le daba para en este caso, para los gentiles que se convertían al judaísmo. Dios no excluía a nadie, ¿verdad? Si alguien venía y quería pertenecer al pueblo judío, podían hacerlo. Pero había unas ciertas leyes que tenían que cumplir. Y muchas personas se incluyeron dentro del pueblo de Dios,
tras cumplir ciertas ordenanzas, ciertas leyes. Pero no todo el mundo, no todo el mundo, no todas las naciones. Había un solo pueblo, porque era un pueblo que caracterizaba con la santidad. Yo te he escogido a ti para ser un pueblo santo para el Señor tu Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Porque uno podría decir entonces, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Vamos al libro de Efesios capítulo 2, verso 11. Capítulo 2, verso 11 del libro de Efesios. Mire lo que dice. No olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos y eran llamados paganos incircuncisos. ¿Cómo éramos llamados? Wow, eso se escucha feo, ¿no? ¿Cómo éramos llamados? Paganos incircuncisos, ¿no? Así éramos llamados por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo y no su corazón. En esos tiempos, nosotros vivíamos apartados de Cristo y no se nos permitía ser ciudadanos de Israel. Y no conocían las promesas, no conocíamos las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Dice, y nosotros vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. ¿Cómo vivíamos? Sin Dios y sin esperanza. O sea que Dios solamente tenía un pueblo y todos los demás pueblos del mundo vivían sin Dios y sin esperanza. Así era, aunque nosotros no lo podamos creer. Pero es que Dios creó a la humanidad, sí, Dios creó a la humanidad. Dios creó todo ser humano, sí, Dios creó todo ser humano. Pero no todos éramos hijos de Dios, no todos éramos del pueblo de Dios. Y estábamos lejos, dice, vivíamos en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ahora, en el verso 13 dice, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Escuche esto. Él unió a los judíos y a gentiles en un solo pueblo por medio de su cuerpo en la cruz y derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Ok, eso nosotros ya lo sabíamos, que por medio de la muerte de nuestro Mesías, nosotros ahora venimos a pertenecer al pueblo de Dios, a ese pueblo escogido, a ese pueblo especial, de su especial tesoro. Nosotros venimos a ser parte de eso. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para que nosotros seamos ese pueblo especial? Porque el mismo propósito con el que Dios escogió a un pueblo, el mismo propósito por el cual Dios llamó al pueblo judío, al pueblo de Israel, es el mismo propósito por el cual Dios nos llama a nosotros. Mira lo que dice ahí abajo en el verso 19. Ahí mismo en ese Efesios 2, verso 19, dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos
junto con todo el pueblo santo de Dios. Di conmigo, soy ciudadano de Israel. Amén. Di conmigo, soy ciudadano de Israel. ¿No te hace orgulloso de eso? Hay personas que quieren tener una doble ciudadanía. Quieren ser mexicanos, pero también quieren ser estadounidenses, ¿verdad? Yo he conocido a mamás que se van con la panza así, cruzan la frontera para ir a dar luz a Estados Unidos, para que ese hijo tenga una doble nacionalidad. ¿Usted no ha sabido algunos? ¿Verdad que sí? Sí hay gente. Vemos en la frontera cómo va gente embarazada para allá y solamente va a dar luz y regresa. Pero ya el hijo nació allá, lo registró allá y ya tiene doble nacionalidad. Para ti, para mí, Dios nos ha hecho ciudadanos del pueblo escogido, de su especial tesoro, y no es Estados Unidos. Ese no es el pueblo especial tesoro de Dios. El pueblo especial es Israel. Ese es su especial tesoro. El pueblo de Israel es la niña de sus ojos, la amada, la apreciada. Ese es el pueblo de Dios. Y usted y yo tenemos la ciudadanía de Israel. Así es que usted vaya a Estados Unidos, vaya a Israel, y cuando vaya y allá en la frontera, cuando llegue ahí en la aduana, ahí cuando llegue y le pidan sus papeles, diga: yo soy ciudadano de Israel, pero tiene que ir con barba así. Y las mujeres tienen que ir todas tapadas así. Cuando le pregunte: muéstrame sus papeles, usted saque el eco aquí en Efesios capítulo 2. Dígale: aquí dice que yo soy ciudadano de Israel. ¿Cuántos creen que son ciudadanos de Israel? ¿Cuántos creen que ya Dios hizo de dos pueblos, de un pueblo gentil, Dios hizo un solo pueblo, y ahora nosotros nos hizo ciudadanos de Israel? ¿Cuántos lo creen? Yo soy ciudadano de Israel. Soy de la descendencia de Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Nuestro padre es Abraham, dijeron los judíos, le dijeron a Yeshua. Nuestro padre es Abraham. Nosotros también, porque él es el padre de la fe, ¿verdad? Porque Abraham le creyó a Dios cuando Dios le dijo: mira la arena del mar, ¿puedes contarla? No, Señor. Abraham se rascó la cabeza y dijo: no, imposible. Entonces dijo: entonces alza la vista y mira las estrellas del cielo, ¿puedes contarlas? Moisés se agarra otra vez la cabeza y dice: Abraham se agarra la cabeza y dice: no. Pues así será tu descendencia. Hasta el día de hoy se sabe cuántos judíos hay en Israel, cuántos nacen al día. Entonces, hasta el día de hoy se puede contar los judíos en Israel. Pero lo que no se puede contar son aquellos que en todas partes del mundo hemos sido ciudadanos de Israel. Es incontable, es innumerable. Apocalipsis dice que cuando Juan vio la visión,
vio multitudes de hombres y mujeres de todo linaje y pueblo y nación, aleluya, que estaban ahí reunidos como un solo pueblo. No había diferencia. No había diferencia. Eran un solo pueblo de todo linaje, pueblo y nación. Había una sola nacionalidad y todos eran hijos de Dios. Entonces, esto nos lleva a algo muy importante, algo muy maravilloso, porque ahora tenemos la nacionalidad de Israel. Ya no somos extranjeros. Amén. Ya no somos extranjeros. Así lo dice Pablo. Y Pablo fue un hombre escogido para llevar el mensaje a los gentiles, para hacerle ver a los gentiles que su tiempo había llegado. Y conmigo, mi tiempo ha llegado. Mi tiempo es ahora. Tu tiempo es que ahora tú pertenezcas a ese pueblo escogido, ese pueblo especial, esa nación santa. Gloria al Señor. Entonces dice, verso 19: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son desconocidos ni extranjeros, sino ciudadanos juntos con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos construimos una casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y la principal piedra es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Diga conmigo, templo santo para el Señor. Una vez más, dígalo fuerte: templo santo para el Señor. Hay una gran diferencia entre las personas que no han creído, que no han recibido a Dios en su corazón, que no han creído en el sacrificio de su Mesías como su Señor y Salvador. Y esa diferencia marca toda nuestra vida, marca nuestro destino. Hay un sello de Dios en nosotros. Hay un sello de Dios ahora. Y Dios dice, ella es una mujer apartada. Él es una mujer apartada. Dios dice, ahora tú eres una mujer, eres un hombre, eres un joven, eres una jovencita apartada para Dios, de su exclusiva posesión. Amén. Escucha eso, porque la misma promesa que Dios le dijo a su pueblo Israel de Egipto, y le dijo, serán de mi exclusiva posesión, es la misma promesa que Dios te dice a ti: eres de mi exclusiva posesión. Amén. Eres un pueblo especial, un pueblo apartado, un pueblo santo para Dios. Y juntos, diga conmigo, juntos construimos una casa, un templo. Así lo dice el apóstol Pablo. Dice, y juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento. Verso 20. Y juntos, diga conmigo, juntos construimos su casa. Ahora, esto es muy importante. Este tema yo he titulado Templo Santo para Dios. Diga conmigo, Templo Santo para Dios. Nosotros construimos ese templo santo para Dios. ¿Por qué? Porque no es este lugar,
No son las cuatro paredes que tenemos acá. No son las luces, no es el escenario, no es lo que tenemos aquí. Eres tú, soy yo, lo que a Dios le ha importado. Podemos tener la iglesia más hermosa, más lujosa. Podemos tener a los músicos más profesionales que podamos tener. Podremos tener lo que podamos tener. Pero seguir siendo un pueblo apartado, seguir siendo un pueblo desconocido para Dios. Amén. Podemos tenerlo todo, lo que pudiésemos desear, pero podemos ser desconocidos para Dios. Lo importante acá no es el edificio que construyamos, no es este lugar, no es el piso, no es todo lo que vemos. Lo importante acá es que juntos, diga conmigo, juntos, edifiquemos un templo santo para Dios. Eso es lo importante. Que juntos edifiquemos un templo santo para Dios. Y eso nos toca a cada uno de nosotros. Nos corresponde a cada uno de nosotros ser edificadores de un templo santo para Dios. Amén. Nos toca a nosotros. Porque Pablo dice, y juntos construimos su casa. Su casa, no el lugar, no un edificio hecho de material que al final de cuentas va a perecer. No, necesitamos este lugar, lo necesitamos. Pero Dios ya no habita en este lugar, en cuatro paredes. Hace mucho que pasó eso. Hace mucho que este altar no puede consagrarse si no hay adoradores en espíritu y en verdad en este altar. De nada sirve este altar. Este altar no puede ser santo si no hay corazones santos, si no hay corazones apartados que adoren a Dios. Antes en el primer templo, cuando Salomón construyó el primer templo, ahí sí Dios consagró el templo, el lugar. Ahí sí Dios dijo, este lugar será un lugar especial y mi presencia estará en este lugar y todos los que vinieren aquí adorarán. Pero ahora ya no es el lugar. Ya no es el lugar. Cuando la mujer samaritana le pregunta al Mesías y le dice, mira, ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar a Dios y nosotros decimos que es en este monte. ¿Quién tiene la razón? Había una discusión teológica ahí entre la mujer y el Mesías, por la cual Yeshua le responde y le dice concisamente, vienen días donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca que le adoren. Ya no es el lugar, ya no es este templo. Necesitamos el lugar, lo necesitamos para reunirnos. Lo arreglamos lo mejor que se pueda, Pero lo más que nosotros tenemos que construir, y eso tiene que ser un esfuerzo día a día, un trabajo día a día como iglesia, es construir un templo santo para Dios. Amén. Vamos a leer una vez más, porque dice, y juntos construimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y la principal piedra del ángulo es Cristo Jesús. Estamos cuidadosamente unidos a Él y vamos formando ¿un qué? Un templo santo. Diga conmigo, un templo santo para Dios. Así es. Ahora, con la misma finalidad que Dios escogió a su pueblo de Israel para apartarlos de todo, de apartarlos de toda
contaminación del mundo, para apartarlos del pecado, para apartarlos de la maldad. Con la misma finalidad, Dios nos hizo ciudadanos de Israel para ser un pueblo apartado, para ser un pueblo santo para el Señor. Verso 22 dice: por medio de él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Cuando comenzamos la adoración hoy, nuestra reunión, yo les dije y les decía: vamos a decirle a Dios, llena esta casa. No esta casa, sino esta casa. Porque ahora el templo soy yo, ¿verdad? Porque a veces decimos: Señor, llena esta casa de tu gloria. Pero ¿por qué no le decimos: Señor, llena esta casa de tu gloria? Que la gloria postrera ahora sea dentro de mí, de aquí para afuera. Entonces dice: por medio de él, por medio de Yeshua, ustedes los gentiles también, verso 22, por medio de él, por medio de Yeshua, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada, donde Dios vive mediante su Espíritu. Entonces somos un templo santo para Dios. Nosotros juntos construimos un templo santo para Dios. ¿Cuántos de ustedes quieren lo mejor para Dios? ¿Cuántos quieren construir un edificio bonito para Dios? Un edificio hermoso para Dios. Hermosear el edificio para Dios, ¿verdad? Si nosotros hablamos del templo, decimos: bueno, yo quiero, hermano, vamos a hermosear el templo, la casa, vamos a pintar y vamos a arreglar, ¿verdad? Y que se vea bonito. Ahora hagamos ese cambio al lado espiritual. ¿Cuántos de nosotros queremos un templo hermoso para Dios? Un templo espiritual hermoso para Dios. ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos quieren un templo santo para Dios? No se preocupe, no voy a pedir ofrenda. Simplemente hago esta pregunta. ¿Por qué? Porque todos nosotros individualmente todos nosotros tenemos que trabajar en el área de nuestra vida constantemente para ser ese pueblo santo para Dios. Que cuando venimos aquí a la casa de Dios, Dios reciba nuestra alabanza. Dios se agrade de este templo, de este edificio que le hemos construido a Él. Amén. Tú eres una parte del edificio. Algunos son columna, algunos son paredes, ¿verdad? Algunos, no sé qué área estamos, pero todos somos el edificio. Y dice: hay una piedra principal que es el fundamento, que es la base, y que es Cristo Jesús, nuestro Mesías, Yeshua de Nazaret. Él es la piedra principal. Sobre Él está nuestro fundamento, pero todos nosotros formamos el templo de Dios, la casa de Dios. En el libro de Corintios, en el capítulo 16, en el capítulo 3, verso 16 al 17, dice lo siguiente: ¿no se dan cuenta que todos ustedes juntos, aleluya, no se dan cuenta que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Amén. Hay mucha gente que está obsesionada por el templo, por la casa, por el lugar. Hay mucha gente que dice: cuidadito con el templo, ¿verdad? Cuidado con el lugar, cuidado con la casa de Dios, cuidado. Pero descuidamos el templo que realmente le importa a Dios. Amén.
Hay gente que me ha dicho a mí, hermano, no se da cuenta cómo está descuidado el templo de Dios. Y cuidado con el templo de Dios. Pero imagínense ustedes, Dios ya no le importa el edificio. Así se lo digo, y hay bases escriturales. Es más, el templo, el templo, el templo de Dios, el verdadero templo en Jerusalén, no existe. No está. No está, no existe. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito destruyó el templo. Ahora no puedes decir, Señor, ¿por qué permitiste que destruyeran ese templo, el lugar más sagrado de tu pueblo? Porque Dios nos quiso enseñar lo que por medio del apóstol Pablo dice en el libro de Hechos, en el capítulo 7, en el verso 48. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Dios nos quiso enseñar que Dios ya no vive en templos hechos por humanos. Por eso Dios permitió que ese templo fuese destruido. El primer templo fue destruido. El segundo templo fue destruido. Y el tercer templo que se va a levantar, el tercer templo que se va a levantar es el templo que vamos a construir todos, de todas las naciones del mundo y de la tierra. Gloria al Señor. Ahora, segunda de Corintios capítulo 6 verso 14. ¿Por qué les digo, hermanos, que nosotros construimos el templo de Dios? Y si nos preocupa un edificio de material, un edificio de construcción, y tenerlo de una manera muy lujosa, de una manera muy hermosa, y si nos preocupa esa parte, mucho más tenemos que preocuparnos por nuestro templo, por el edificio que a Dios le importa, que es el templo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 verso 14 al 18 dice lo siguiente: no se asocien íntimamente con los incrédulos. No puede la justicia asociarse con la maldad. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos, diga conmigo, nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos, apártense de ellos, dice el Señor. No toquen cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes, y yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora, ¿cuál es entonces la condición para que nosotros seamos ciudadanos de Israel, seamos pertenecientes a ese pueblo? La condición es ser un pueblo apartado. Amén. Apartado. Por eso dice: no se asocien con los incrédulos. No se asocien. No tengan sociedad con ellos. Cuando habla sociedad es no participar de lo que ellos hacen. No ser partícipes de su manera de vivir, de su manera de pensar, de su manera de ser.
Lo que Dios nos está diciendo es el mismo requisito que Dios le dijo a su pueblo Israel: sean un pueblo apartado, un pueblo santo para Él. Ahora, dice, ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? No, ya somos luz, ¿verdad? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? ¿Qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Ahora, lo que nos está diciendo Pablo acá es que tenemos que ser ese pueblo apartado, reservado exclusivamente en la posesión de Dios. ¿Y cómo voy a lograr eso? Pues es un trabajo diario, es un trabajo constante, es un trabajo en nuestra vida. Nosotros vamos edificando el templo de Dios. Nosotros construimos, nosotros edificamos el templo de Dios individualmente. Cada uno hacemos nuestro esfuerzo. ¿Se va el audio? Cada uno hacemos nuestro esfuerzo para hacer lo mejor, para construir un templo que a Dios le agrade, ¿verdad? Lo que Pablo nos está escribiendo es que debemos estar conscientes de que somos un pueblo apartado de su exclusiva posesión y que no hay manera de asociarnos con las cosas del mundo. ¿Cómo yo me asocio con el mundo? ¿Cómo yo me contamino con los ídolos? Ahora ya no hay ídolos de una imagen, ahora hay ídolos en el corazón. La idolatría que nosotros traigamos de corazón hacia una persona, hacia una institución, hacia alguien, eso es lo que Dios no le agrada de nosotros. Si nosotros queremos ser parte de ese templo santo para Él, tenemos que sacar de nuestro corazón todo aquello que a Dios no le agrada. Verso 17 dice: por lo tanto, salgan de entre ellos, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor, y no toquen, diga conmigo, no tocar cosas inmundas. Diga conmigo una vez más, no tocar cosas inmundas. Si queremos ser un templo santo para Él, donde Dios habite, donde Dios more, necesitamos no tocar cosas inmundas. Ser un pueblo apartado, ser ese pueblo especial, ser ese pueblo único, el pueblo que Dios ha escogido, el pueblo que Dios ha llamado, y tú y yo somos ese pueblo. Amén. Tenemos la dicha, tenemos el privilegio ahora de pertenecer, ser ciudadanos de Israel. Tenemos la dicha. Tú portas el orgullo de decir: yo soy un israelita. Yo soy un ciudadano de Israel. También soy mexicano, pero soy ciudadano de Israel. Y ese mismo Dios que condicionó a su pueblo y le dijo: ustedes van a ser un pueblo especial, diferente a todo el mundo, porque serán un pueblo apartado de mi exclusiva posesión. Ese mismo Dios es el que nos dice ahora a nosotros: apártense de ellos,
Apártense de los incrédulos, apártense de ellos, no se asocien con ellos, porque son un pueblo especial, son un tesoro especial para Dios. Aleluya. Dios en su infinita misericordia nos hizo ciudadanos por la sangre de su Hijo, por Yeshua. Amén. Nos hace ciudadanos con Él para apartarnos de todo lo que hay en el mundo. Y ese es un trabajo que nos toca a nosotros día a día. Aleluya. Apartarnos de las cosas que nos contaminan, apartarnos de aquello que daña el templo de Dios, aquello que deteriora el templo de Dios, apartarnos de todo aquello y juntos, individualmente, cada quien en su área, en su vida espiritual, en su vida personal, no descuidando su vida personal, vamos construyendo un edificio, aleluya, que a Dios le agrada, porque Dios dice: entonces yo andaré en medio de ellos, yo estaré en medio de ustedes, habitaré en medio de ustedes, aleluya. Y la presencia de Dios va a habitar en este pueblo, aleluya, que día a día se esfuerza en dar lo mejor para Dios. Amén. Día a día construimos. ¿Cómo se construye un edificio? Con esfuerzo, ¿verdad? Con esfuerzo. Amén. ¿Cómo se construye un edificio? Día a día vamos levantando ese edificio. Se va perfeccionando ese edificio. Cada día ustedes contribuyen. Cuando usted decide apartarse del pecado, del mundo, reservar su vida exclusivamente para Dios. Cuando usted hay una marca en su cuerpo, hay una marca en su vida que dice santidad al Señor. Santidad al Señor. Santidad al Señor. Cuando nosotros llevamos esa marca en nuestra vida, nosotros estamos construyendo el templo de Dios. Porque si bien la frase que dice Pablo, juntos construimos un templo santo para Dios. Juntos construimos un templo santo para Dios, porque Dios quiere un pueblo santo para Él, donde Dios more, donde Dios habite, donde Dios esté en medio de nosotros. En ese pasaje que leímos en 1 Corintios 3, 16, 17, dice: ¿no se dan cuenta que todos ustedes, todos juntos, son el templo de Dios? Amén. Vamos a ponernos de pie. ¿Puedes proyectarme ese texto, hijo? 1 Corintios 3, 16 al 17. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer este pasaje. Dice este pasaje: ¿no se dan cuenta? ¿No se dan cuenta que todos ustedes, todos juntos, ya conmigo, todos juntos, somos el templo de Dios? Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Todos nosotros somos el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y Dios destruirá a cualquiera que destruyere el templo. Escucha esa palabra, porque eso es profundo. Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Lo dice la palabra de Dios. Dios destruirá cualquiera que destruyera este templo. O sea, todos nosotros somos el templo de Dios. ¿Estamos? Pero Dios va a destruir a aquel que destruye este templo.
somos un solo cuerpo, somos un solo templo, somos una familia y tenemos que construir. Ya conmigo, construir, edificar. Tenemos que edificar, tenemos que construir. ¿Qué vamos a construir? El templo de Dios. Pero hay de aquel que no construye, hay de aquel que no edifica, hay aquel que en vez de construir destruye, ¿verdad? Y es que muchas veces, hermano, dentro de la iglesia vemos los defectos, los errores, vemos a los demás, juzgamos y hablamos. Y a veces el enemigo, nosotros permitimos o damos lugar al enemigo para hablar, para juzgar, para decir. Y en vez de ser constructores, edificadores del templo, estamos siendo destruyendo el templo, destruyendo el templo de Dios. No digo que hay aquí, pero debemos de tener cuidado de ser constructores, edificadores del templo. Y cada día Dios nos va a ayudar a poner nuestro esfuerzo, nuestro trabajo para construir este templo, este edificio para Dios. Vuelvo a repetir, no el edificio, nosotros. Cuando tú contribuyes a una persona, cuando tú edificas en una persona, cuando tú le dices a alguien, mira, Dios quiere cambiar tu vida, Dios quiere restaurar tu vida. Cuando tú le dices a una persona, quiero invitarte a la iglesia, quiero que conozcas de Dios, tú estás edificando el templo de Dios. Y estás construyendo el templo de Dios, porque entonces Dios va a morar en otra persona y el edificio se está construyendo. Cuando tú contribuyes dentro de nosotros, que somos el templo de Dios, y edificas entre los hermanos, edificas entre ellos, oras por ellos, oras por alguien, oras por alguna persona, oras por la necesidad de los demás, estás edificando el templo de Dios. Cuando te involucras en el templo, en este templo que somos nosotros, cuando te interesa por alguien que está pasando por una situación, entonces tú estás edificando el templo de Dios, porque todos nosotros somos el templo de Dios. Y el templo de Dios, aleluya, es un templo santo para Él, donde no hay murmuración, donde no hay discordia, donde no hay ira, donde no hay disensión, donde no hay contienda entre nosotros. El templo de Dios debe ser un templo santo para Él, un templo especial para Él, aleluya, un templo especial para Él. Yo quiero decirte en esta mañana, y vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a ser un edificador de tu templo. Amén. Vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero ser un constructor, yo quiero ser un edificador de tu templo. Si tengo que levantarme a orar por alguien, si tengo que predicarle a alguien, si tengo que ir con alguien, lo que yo tenga que hacer en tu casa, lo que yo tengo que hacer en tu templo, lo voy a hacer, porque he sido llamado para construir, para edificar el templo, no para destruir el templo, sino para edificar el templo de Dios. Vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero edificar. Y de ahora en adelante, conviértete en un edificador, en un constructor del templo, un constructor de donde Dios va a morar. Amén. Vamos a decirle a Dios eso. Yo sé que en tu corazón tu anhelo es que Dios more en medio de nosotros, que el Espíritu de Dios more en nosotros. Las palabras de Pablo es esta: no se da cuenta que todos juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes.
El Espíritu de Dios mora en nosotros y nosotros anhelamos que el Espíritu de Dios more en nosotros. Entonces digámosle a Dios: Señor, quita todo aquello de mi vida. Vamos a quitar todo aquello de nosotros que no contribuye a una edificación, que no contribuye a construir, sino ayúdame a asociarme con la iglesia, ayúdame a asociarme con tu templo, ayúdame a involucrarme en cualquier necesidad que haya en medio de mis hermanos y ser parte de ese templo, Señor, que tú estás preparando, que tú estás levantando. Porque déjame decirte que el tercer templo que Dios va a levantar es un templo, aleluya, especial. Es un templo que la vamos a construir de todas las naciones de la tierra y será algo glorioso para Dios. Ahora levantemos nuestras manos, decirle: Señor, aquí estoy. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Ahí está. Ahí donde estás, dile. Vamos a decirle: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser un constructor, un edificador de tu casa, un edificador de tu templo, un edificador, Señor, del reino. Aleluya, dile al Señor, vamos a decirle a Dios: Señor, yo quiero ser un edificador de tu casa, un edificador de tu reino, Señor. Oh, yo no quiero destruir el templo. Ay de mí, Señor, ay de mí si no contribuyo, ay de mí si no edifico, ay de mí si no soy constructor, ay de mí si en vez de construir detengo la obra. Aleluya, vamos a decirle a Dios: Señor, ayúdame a construir, ayúdame a ser un edificador. Díselo a Dios ahí donde estás. Vamos a decírselo. Aleluya, aleluya. Dios te va a usar, hermano, hermana. Dios te va a usar para ser un edificador. Aleluya, para ser alguien que construye, alguien que edifica. El apóstol Pablo dijo: yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero alguien más va a sobreedificar sobre esta casa. Aleluya. Algunos van a edificar en oro, en plata, en piedras preciosas, pero cada uno va a edificar y cada uno va a dar cuenta cómo edifica, cómo está construyendo la casa. Aleluya. Aleluya, Dios va a comenzar a edificar su templo, su casa, y Dios lo está haciendo en todas las naciones. Aleluya. Pero sería glorioso que entre nosotros, que Manantial de Vida, nos levantemos constructores, edificadores, edificadoras del reino. Aleluya, aleluya. Que el Señor nos use, que el Señor nos revele, que el Señor nos ponga en el área donde vamos a trabajar como constructores, en el área donde Dios va a comenzar a usarte. Aleluya. En el área donde Dios va a donde Dios va a llamarte, y quizás Dios va a decirte: apártate de los incrédulos. Ya no le des tiempo a esa persona que solamente te roba el tiempo. Ya no le des tiempo a esa persona que te lleva a hacer lo malo. Ya no le des tiempo a esas redes sociales, a esas amistades de redes sociales. Si no te escuchan, si no te oyen, si les hablas la palabra y no te oyen, ya no les des tiempo a aquello. Ve por más, busca a más gente que necesita de Dios. Aleluya. Aléjate de aquellos que no creen, aléjate de los incrédulos que solo te roban el tiempo. Dios va a comenzar a llamarte y va a decirte: hay necesidad en el templo, hay necesidad de edificar, hay necesidad de construir, hay necesidad de levantar un templo santo para Dios. Aleluya. Y Dios te está llamando a ti, y Dios va a usar tu vida para que seas una constructora, para que seas un constructor de ese templo que Dios va a edificar, donde Dios va a morar, donde Dios va a derramar su presencia sobre el tiempo, sobre aquel lugar, y la gloria de Dios va a descender sobre ese lugar. Aleluya, aleluya. Cierra tus ojos y dile al Señor: yo quiero ser un constructor, Señor. Ayúdame a apartar de mis oídos, ayúdame a apartar de mis ojos, ayúdame a apartar de mi mente todo aquello
que no edifica en tu casa. Ayúdame, Señor, ayúdame a apartarme del pecado. Ayúdame a apartarme, Señor, de toda distracción de este mundo, para pertenecer a ese templo santo para ti, para pertenecer a ese pueblo especial. Aleluya, alabado seas, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Yo te pido, Padre, en esta hora, por la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas. Oh Dios, que en este lugar, que en esta casa, Señor, haya armonía en medio de nosotros. Que tu presencia esté en cada uno de nosotros. Quita todo aquello, Señor, que no te agrada de nosotros, Padre, y ayúdanos, Señor, a perfeccionar tu templo. Padre mío, cada uno de tus hijos, cada uno de tus hijos que están en este lugar, Padre, ellos puedan, Señor, ser edificados sobre el fundamento, sobre la roca, sobre el lugar firme. Cada uno de ellos, Señor, puedan ser edificados, Señor, en un lugar sólido, en un lugar fuerte, en un lugar firme. Padre mío, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora, Señor, te pido, Señor, por cada uno de ellos, Padre mío, ayúdanos, Señor, a poner nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, Padre, para edificar esa casa para ti, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Levanta tus manos ahí donde estás. Esta casa Con tu gloria, ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera Será mayor que la primera. aumenta en mí Tu gloria, oh Señor. ven y llena esta casa con tu gloria. Ven y llena esta casa con tu gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Aumenta en mí tu Gloria, gloria, oh oh Señor. Ven y llena esta casa. Vamos, díselo. Con tu gloria. Llena mi casa. Llena mi casa Ven y con tu gloria. llena esta casa. Llena mi casa, con Señor. tu gloria. Llena esta casa, que es tu casa. La gloria Llena, Señor, este postrera templo. será mayor que la primera. Aumenta en mí Tu gloria, oh Señor. Ven y llena esta casa con tu gloria. Llena esta casa. Llena, Señor. Ven y Llena este templo. Este templo es morada tuya. Este templo, Señor, es tu morada. Este templo, Señor, es un edificio que se está edificando, que se está levantando para ser morada tuya. Llena, Señor, Aumenta en mí tu gloria, oh Señor. Aumenta en mí Tu gloria, oh Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Padre, gracias. Llena cada corazón, llena cada vida, Señor. Enséñanos a caminar conforme a tu voluntad. Enséñanos, Señor, enséñanos a apartar nuestros ojos, nuestros oídos de toda contaminación de este mundo. Ayúdanos a ser ese pueblo santo para ti, apartado.
Ayúdanos a ser ese pueblo especial. Redarguye nuestro corazón cuando nuestros oídos, cuando nuestros ojos quieran inclinarse hacia lo malo. Redarguye nuestro corazón cuando queremos apartarnos, Señor. Redarguye nuestro corazón. Consagra este templo, consagra este pueblo, este templo para morada tuya, Señor. Gracias, gracias, bendito Dios. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos dicen amén en esta mañana, esta palabra? Aleluya. Bendito sea el Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias.